Esker, ongi etorri guztiei. Dakizuen bezala, ziklo bateko parte da gaurko hitzaldi hau, beste elkarten laguntzarekin batera, Eusko Kultur Fundazioak antolaturikoa. Nafarroa, siglos XIX-XX, Nafarroa, 19. mendeak izenburu horrekin antolaturiko zikloa, 3 emanalditan emateko. Gaur bigarrenean gaude, Álvaro Baleibarrekin, eta, lehen emanaldia 19. mendean zentratu zen, se centró en el siglo XIX, la primera conferencia, pero vista desde ahora, y si este tenía un gran interés histórico, ¿qué no decir? Pues sobre el interés histórico visto desde hoy con mucha actualidad, precisamente el tema de hoy, puesto que por una parte se centra en un periodo histórico mucho más cercano, el de la transición, y por otra parte, pues después de vivir lo que hemos vivido las últimas semanas, precisamente sobre el tema que hoy nos toca, que al fin y al cabo es el tema del autogobierno, del sistema de autogobierno que se puso en la transición a través del sistema autonómico foral que tenemos hoy día. Y siempre será conveniente, precisamente, también visto desde hoy, una visión histórica, una mirada hacia atrás, para ver desde qué puntos de vista, con qué proyectos, con qué objetivos y sobre qué se construyó el sistema que hoy tenemos, que es el llamado mejoramiento foral, allá en los tiempos de la transición. El conferenciante que tenemos hoy es un experto en el tema, tiene trabajos profundos hechos sobre este tema, sobre la transición, fueros y constitución, una mirada desde la transición española, y precisamente con este tema consiguió su título de doctor en historia, y que lo publicó en el año 2004, la tesis que publicó en el año 2004, con un libro titulado Extraño Federalismo, la vía navarra a la democracia, 1973-1982, como veis, un título sumamente significativo, y publicado por el Centro de Estudios Constitucionales. Luego, en el 2010, ha publicado otro libro, esta vez en Pamplona, a través de Pamiela, titulado Historia y Memoria de los Símbolos de Navarra, de las cadenas a la laureada y la Ley Foral de Símbolos. Por otra parte, actualmente está en un grupo de investigación con un proyecto sobre los siglos XVI-XVII, el grupo Griso, y a través de él ha publicado diferentes artículos especializados, fundamentalmente, algunos de ellos, sobre Latinoamérica en los siglos XVI y XVII, es decir, cuando eran colonias del Imperio Español. En fin, te agradecemos vivamente el honor que nos haces por estar aquí, y tuya es la palabra, Zurea da hitza. Mil esker, Vicente, el honor no es tuyo, sino es mío. Mil esker danoi etortzeagatik, eta bereziki ostiral hontan eta egiten duen eguraldiarekin, zenta badaude gauza asko egiteko eta ona etortzea eskertzekoa da gure aldetikan. Cuando hace ya unos meses Vicente me llamó proponiéndome la posibilidad de participar en este ciclo. La verdad es que para mí fue un gusto y le dije inmediatamente que sí, porque la verdad es que el trabajo que se está haciendo desde la Fundación, desde Eusko Kultur, me parece que es muy importante. Todo lo que se está aportando al conocimiento en historia y en otros ámbitos en Navarra es muy importante, y colaborar, aunque solo sea de una manera muy pequeña, con algo así, la verdad es que para mí es un gusto. Cuando hablamos sobre la posibilidad de intervenir y sobre el tema, yo le planteé
este de Fueros y Constitución, una mirada desde la transición, porque, como él decía también, me parece que es un tema que tiene muchísima importancia también en el presente, precisamente porque el marco institucional en el que vivimos nosotros ahora mismo se gestó durante la transición, y allí durante la transición se recogen todos los digamos, discursos previos, se recogen diferentes momentos de la historia, y en torno a ellos se elabora unas diferentes alternativas sobre lo que podía ser la vía por la que Navarra digamos, accedería o entroncaría en esa futura España de las autonomías. Y fue en aquellos años de la transición cuando en los debates que se sucedieron se conformó un discurso oficial, que es el que terminó triunfando y el que dio lugar a ese amejoramiento. Bien, pero antes de comenzar con lo que se va a ser el tema de la charla, sí que me apetecía traer un par de conceptos un poco más generales que a mí me han servido mucho en lo que ha sido el acercamiento a la transición. Creo que para todo lo que es ese acercamiento a un periodo histórico es muy importante tener en cuenta, tal vez en la transición especialmente por la intensidad con la que se vivió en aquellos años, pero en realidad son aspectos que creo que se pueden trasladar a cualquiera de los periodos históricos anteriores. La primera idea, que son muy generales, pero como digo, conviene por parte de los historiadores, por lo menos es mi percepción, recordar de vez en cuando: los procesos históricos son siempre procesos abiertos, son procesos vivos. Entonces nosotros, cuando desde el presente analizamos el pasado, siempre lo hacemos como historiadores poniendo etiquetas a ese pasado, porque son pasados ya cerrados, son etapas de ese transcurrir histórico que ya han tenido un inicio, un desarrollo y un final. Sabemos cuál ha sido y le podemos poner una etiqueta. Pero es muy importante tener en cuenta que los protagonistas no eran para nada plenamente conscientes de ello. Es como, en realidad, como si les pudiéramos pedir que supieran cómo iba a terminar ese proceso que ellos estaban viviendo. Y eso, evidentemente, no puede ser. Entonces, a la hora de valorar ese tipo de actuaciones de los protagonistas de cualquier periodo histórico, es muy importante tener en cuenta esta idea. Había traído, pero bueno, en realidad esto es una periodización que se puede hacer del siglo XX. Hay otras, casi es lo de menos, pero nosotros, por ejemplo, cuando pensamos 1945, pensamos en Guerra Fría, en procesos de descolonización, en el 75 la transición española, pero esto lo traía a colación sencillamente porque ¿qué ocurriría si ahora nos preguntaran a cualquiera de nosotros cuál es el periodo histórico que estamos viviendo? Y la respuesta probablemente o seguramente sería pues que no lo sabemos, que no sabemos exactamente cuál es ese periodo histórico que nos ha tocado vivir, porque no sabemos exactamente hacia dónde vamos a caminar y cuál va a ser el desarrollo de los acontecimientos. Esto a veces desde el presente se olvida al analizar periodos históricos, especialmente si son periodos históricos cercanos en el tiempo. A veces tendemos a digamos, trasladar nuestro conocimiento al actuar de las personas en aquel momento, y conviene digamos, tener presente que ellos no lo pudieron vivir de la misma manera que lo recordamos nosotros. Y el segundo aspecto, la segunda idea que me parece que es muy importante también y a lo mejor especialmente interesante desde esas miradas que nosotros lanzamos desde el presente hacia el pasado, es tener en cuenta que para nosotros la historia es un discurrir lineal, es una sucesión de periodos históricos, de fechas, de acontecimientos que se suceden en el tiempo, y para nosotros tiene que ser de esa manera, no puede ser de otra. Pero cuando, tanto en el presente como en otros periodos históricos anteriores, se contempla el pasado, la fuerza o la viveza que tienen algunos momentos históricos, por muy alejados que estén en el tiempo, es mucho mayor muchas veces que lo que ha podido ocurrir el año pasado. En Navarra, por ejemplo, es muy evidente. Es muy evidente también por el papel que muchas veces la historia tiene en lo que es la propia sociedad, en lo que es la construcción política incluso, etcétera. Y muchas veces fechas como 1512, 1212, 1839, 1841
son fechas con mucha más fuerza que el 2013, con mucha más digamos, presencia en el debate político, con mucha más presencia en nuestra memoria y en nuestro recuerdo. Y en este sentido es muy importante también digamos, poder diferenciar entre lo que es historia de lo que es memoria. Y en esto es algo en lo que yo he escrito alguna vez y me gusta mucho insistir, porque me parece importantísimo. A veces se confunde lo que puede ser el papel que debe jugar la historia o el papel que debe jugar la memoria. Las dos son legítimas, las dos son necesarias y las dos son complementarias, pero debemos tener muy claro exactamente cuál es el papel de cada una de ellas. Había puesto aquí, como digo, conceptos o ideas muy generales. La historia podríamos definir como la ciencia humana que se ocupa de interpretar el pasado. Y en este sentido la historia no cambia el pasado. La historia como disciplina histórica en ningún momento va a cambiar ese pasado. Lo que ocurrió, ocurrió. Lo que sí va a cambiar la historia es el nivel de conocimiento que nosotros tenemos de ese pasado. Y la historia va a incorporar saberes nuevos, conocimientos nuevos, matices nuevos, perspectivas nuevas incluso. No es lo mismo la interpretación de la historia desde una perspectiva de la historia política, de la historia social o de la historia ecológica, que también existe. Entonces hay diferentes perspectivas que evidentemente nos van a poner el acento sobre aspectos distintos y que nos aportan también informaciones variadas. La historia podríamos decir que está en la escuela, en la ikastola, en la universidad, en los libros, en las conferencias, etcétera. ¿Y qué sería la historia? La historia en realidad, la memoria. La memoria entendida como memoria colectiva, no como memoria individual. Sería el recuerdo voluntario y también el olvido voluntario de aquellos aspectos del pasado con lo que nosotros desde el presente, desde los valores de hoy en día, nos sentimos identificados. Y en ese sentido la historia es radicalmente diferente la memoria es radicalmente diferente de la historia. La historia tiene que intentar analizar el pasado desde los valores y desde los parámetros de las personas que protagonizaron ese pasado. La memoria, en cambio, tiene una función no tanto académica, sino más bien de carácter social o más bien de carácter político incluso. Y esa memoria está en constante evolución porque las sociedades cambian constantemente. Y es normal que esa memoria cambie, porque no es lo mismo los valores desde los que se podía mirar hacia el pasado a la altura de 1940, recién terminada la Guerra Civil, o en el año 2014 en una sociedad democrática con unos valores radicalmente diferentes. Entonces, es normal que la memoria mire el pasado y rescate de ese pasado cosas diferentes a lo largo del tiempo. Es normal y es legítimo. Y es muy importante porque en ocasiones se lanzan mensajes cuando se trata de visitar el pasado desde una mentalidad diferente o desde unos valores distintos en una labor de recuperación de una memoria histórica, se achaca a eso o se acusa de un intento de revisionismo o de un intento de modificar o de remover la historia. Y no es así, porque la historia sigue siendo la historia y la memoria tiene una función diferente. Entonces, bueno, quería, como decía, antes de iniciar con esto, porque estas ideas son ideas como muy generales, que quedan ahí, pero que a los historiadores nos son muy útiles a la hora de acercarnos al pasado, de interpretar ese pasado y de mostrar también a veces, y esto es una especie como de casi un striptease, de decir cuáles son un poco las bases sobre las que yo intento hacer esa labor histórica. Lo que voy a hacer aquí hoy en realidad va a ser un intento de acercamiento a los discursos políticos que se elaboraron y en ese sentido también que se construyeron y que se inventaron durante la transición en torno a los fueros, en torno a la Constitución y en torno a la identidad de Navarra. Ese es un poco lo que quiero presentar, de qué forma se afrontó la cuestión foral, de qué forma se resolvieron esos debates y de qué manera eso ha influido en el momento actual en la configuración institucional que nosotros vivimos. Bien, la transición fue un momento, yo suelo hablar de ella
y evidentemente yo viví muy poquito de la transición, muy joven, viví toda la transición, pero la viví siendo muy niño en realidad. Entonces mi recuerdo personal de la transición pues se limita muchas veces a recuerdos pues de una vivencia en la calle, de una intensidad en las reivindicaciones muy fuerte. Yo vivía en San Juan, en la Plaza Roja, y digamos allí las cosas se vivían de una manera muy intensa. Por muy niño que fuera, mi recuerdo muchas veces es ese. Pero como historiador, el acercamiento a la transición me ha permitido ver las cosas también de otra manera, desde una perspectiva distinta, de una perspectiva más institucional, más de cómo se generó esa transición desde una dictadura a una democracia, una transición que se ha puesto en muchos casos como modelo a nivel internacional, que tiene grandes luces pero que también tiene ciertas sombras, y eso yo creo que empieza también a reconocerse, empieza a trabajarse. La transición durante muchos años ha sido una especie como de digamos, un momento maravilloso, y tiene mucho de eso en cuanto a que los riesgos y los miedos que existían en el año 76 a una nueva guerra civil, a un alzamiento militar, etcétera, eran muy fuertes, eran muy intensos y estaban muy en el día a día. Pero en ese sentido, como digo, es modélica la transición en cuanto a que no se produjo, no tuvo éxito ese alzamiento, ni hubo una guerra civil, pero evidentemente hubo muchos aspectos que se silenciaron, que se cerraron en falso, y que es necesario también volver sobre ellos desde la historia y desde la memoria. La lógica de la transición se basó, desde que llega Suárez al poder, como presidente del gobierno, se basó en la devolución de la soberanía al pueblo. Es la idea nuclear de Suárez. Y él lo que trata de hacer es una transición sin ruptura, una transición que no permita una revolución, una transición, como decía él, de la ley a la ley, de la ley franquista a una ley democrática. Y eso tiene una cronología, tiene un proceso y tiene un significado. Y digamos, los pasos que se dieron fueron en este orden necesariamente porque tenía que ser así. En primer lugar, lo que Suárez necesitaba era un respaldo popular. No podía tenerlo en las Cortes franquistas, evidentemente les faltaba la legitimidad democrática, y él lo buscó en un referéndum, a través del referéndum para la reforma política. Y una vez ese referéndum tiene el sí mayoritario de la población, él inicia todo el proceso de devolución de esa soberanía al pueblo, de elaboración de una constitución, etcétera. La devolución se hace en junio del año 77 por medio de unas elecciones generales con ciertas sombras. Hubo partidos que no pudieron presentarse, concretamente o especialmente los partidos que cuestionaran la figura de la jefatura del Estado. La cuestión de la monarquía y de Juan Carlos como sucesor era intocable, no se podía, era algo innegociable, y partidos como el Partido Carlista, por ejemplo, no pudo presentarse como tal Partido Carlista precisamente porque ellos tenían un candidato diferente. Izquierda Republicana tampoco pudo presentarse como tal a las elecciones, pero con todo buena parte de las fuerzas pudieron presentarse, la mayor parte del abanico de fuerzas pudo presentarse, se produce ese ejercicio de soberanía por medio de las elecciones y arranca el proceso de creación de una constitución, de aprobación de una constitución que se aprueba en diciembre del año 78. Una vez se ha fijado esas normas del juego, es necesario volver a convocar unas elecciones generales en marzo del año 79 y por fin democratizar las instituciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones, que hasta abril del año 79 no son democratizadas. Y esto tiene su importancia porque la Diputación Foral de Navarra hasta abril del año 79 va a tener a Amadeo Marco como vicepresidente, en cuanto a que el gobernador civil era el presidente, pero ejercía realmente las funciones de presidencia el vicepresidente.
una diputación foral elegida en época franquista. Y esto, sobre todo, tenía digamos, una falta de legitimidad democrática muy fuerte, que se solventó en cierta medida con lo que se creó como la Asamblea de Parlamentarios Navarros, la constituida por los diputados y senadores elegidos en las elecciones del año 77, ellos sí con un respaldo democrático por medio de unas elecciones con sufragio universal. Y aún así, digamos, hubo bastantes problemas a la hora del funcionamiento de lo que puede ser un poco el proceso de democratización hasta llegar al año 79. Bien, pero este es un poco a grandes rasgos el proceso. ¿Por qué lo traigo aquí? Sencillamente porque entre el año 77 y el año 78, una vez Suárez ya, digamos, ha ganado claramente las elecciones del año 77, y va a iniciar el proceso de aprobación de la Constitución, él no quiere esperar hasta que se apruebe la Constitución a integrar a ese pacto constituyente a catalanes, a nacionalistas catalanes y nacionalistas vascos. Él necesita que ese consenso que está construyendo en torno a la transición sea un consenso no solamente numérico, no solamente de la mayor parte de las fuerzas del Estado, sino también territorial. Él necesita el respaldo y el consenso, por lo menos, del nacionalismo moderado catalán y el nacionalismo moderado vasco. Es fundamental para él. Y por eso es por lo que él entra a aprobar unos regímenes preautonómicos. A la altura del verano están negociando ya una preautonomía para Cataluña y para Euskadi fundamentalmente. Y cuando se inicia todo ese proceso de negociación del preautonómico, Navarra va a pasar completamente desapercibida. Es decir, Suárez no se detiene, no ve en Navarra un sujeto diferente, no cree que en Navarra vaya a haber un problema, porque él en Navarra lo que está viendo es el discurso oficial, sobre todo el discurso más de identificación de Navarra con España y con la labor digamos, de las tropas navarras durante la Guerra Civil. El recuerdo que muchas veces en Madrid se tiene de Navarra en ese momento es fundamentalmente ese. Entonces, cuando empiezan a negociar el preautonómico vasco, de hecho llegan a un acuerdo entre la UCD de Suárez, el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para arrancar ya en el otoño del año 77 con un régimen preautonómico a 4, con las 4 provincias, con Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y también Navarra. Y eso está aprobado y tiene el visto bueno de Suárez. ¿Y qué va a ocurrir? Ocurre que la UCD de Navarra da un golpe encima de la mesa y dicen que por nada del mundo Navarra puede estar dentro de esa preautonomía a 4. Entonces Suárez acepta y, digamos, recoloca el debate y pide que en Navarra se llegue a un nuevo acuerdo, un acuerdo en el que, digamos, el preautonómico vasco a partir de ese momento va a ser a 3 provincias, pero tiene que aprobarse una fórmula para que Navarra pueda incorporarse, si así lo desea, a la comunidad autónoma o al régimen preautonómico si lo hace antes de que se apruebe la Constitución. Y eso se aprueba como Reales Decretos Ley 1 y 2 con fecha 4 de enero del año 78. Esos 2 Reales Decretos Ley lo que aprueban son el número 1 en principio, lo que es el primero, el régimen preautonómico vasco con las 3 provincias, y el número 2, lo que luego va a ser la disposición transitoria cuarta, es decir, la posible incorporación de Navarra a Euskadi, que va a ser un texto que se acuerda entre la UCD de Navarra, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y la UCD de Navarra va a tener un papel muy importante en la elaboración de ese texto que va a ser el Real Decreto Ley 2 y que después va a ser la transitoria cuarta. Ese es un poco el marco en el que se gestó la transitoria cuarta, porque ese acuerdo que implica la aprobación de los Reales Decretos Ley lleva implícito también que tal y como ahí se recoge el texto para la posible incorporación de Navarra a Euskadi, se trasladará a la Constitución. Y es lo que se hace. Finalmente, como digo, la que todos conocemos como disposición transitoria cuarta, que tuvo un consenso, como digo, de todas las fuerzas, aunque bien es cierto que fue el motivo por el que, y luego entraremos a ello, nacerá UPN, nacerá Unión del Pueblo Navarro, precisamente como escisión de la UCD
pedir el no también a la Constitución. Bien, resuelto en este rápido transitar por todo lo que es los años de la transición de la democracia, resuelto o más o menos apañado el tema del preautonómico vasco y la posibilidad de incorporación de Navarra a Euskadi, lo que se va a hacer a partir de ese momento es abordar la cuestión del encaje de Navarra en la Constitución y en la España de las autonomías. Y a partir de este momento, a partir sobre todo también de los debates del preautonómico, van a construirse varios discursos en torno a la identidad de Navarra y en torno a la manera de entender los fueros que permitiera un encaje de una manera o de otra dentro de lo que iba a ser la Constitución española. Bien, los discursos que se generan o que se perfilan, perfeccionan, porque tampoco es que nazcan de nuevas, durante los años de la transición van a ser fundamentalmente tres, en torno a los fueros e identidad de Navarra. Siempre estoy hablando desde el ámbito institucional, no tanto desde lo que pueda ser otro tipo de discursos, sino desde lo que es el debate institucional, el debate en las Cortes y el debate posteriormente en el Parlamento Foral Navarro. El primero de ellos, aunque en realidad este discurso nace como una reacción contra el discurso que lanzará el Partido Nacionalista Vasco, es el foralismo tradicionalista. En ese momento, liderado por la Diputación Foral, que como os comentaba antes, había sido elegida en los últimos años de la dictadura y que encabezaba Amadeo Marco. La Diputación Foral representaba una manera de entender la foralidad, los fueros y la personalidad o la identidad de Navarra de un componente muy tradicionalista. Ellos, desde el tradicionalismo se concebía que gracias al pacto que Navarra tenía con el Estado, y sobre todo gracias a que la identidad de Navarra se había construido a lo largo de siglos y siglos de historia y gracias al apoyo del derecho, al apoyo de los fueros, nada podía cambiar esa identidad y esa personalidad de Navarra por mucha constitución que se aprobara. Y el planteamiento que desde la Diputación Foral se va a lanzar se va a, concretar en la reintegración foral plena, que no es algo exclusivo de este tradicionalismo, sino que va a ser también compartido por otros posicionamientos diferentes, otras lecturas políticas distintas. Lo importante es que lo que ellos pretenden es retrotraer a Navarra a su condición de reino, pero en una forma literal, es decir, abolir las leyes del año 39 y 41 y volver otra vez a las Cortes medievales. Porque desde un planteamiento tradicionalista es lo que mejor respondía a sus necesidades. Y ellos están también de alguna manera parapetándose frente a lo que puede ser la influencia de un régimen liberal sobre unos fueros que ellos interpretan con raíces medievales, desde luego raíces preconstitucionales y preliberales. El 20 de agosto del año 77, como reacción un poco a ese contexto que antes os explicaba del preautonómico vasco, la Diputación Foral va a llegar a un acuerdo de solicitar la reintegración foral plena. Y ellos lo explicaban de esta forma. Ellos lo que querían era expresar al pueblo navarro que por parte de esta corporación foral, única depositaria del legado irrenunciable de nuestros fueros, existe el propósito decidido de lograr la plena reintegración foral, restaurando las tradicionales instituciones del antiguo reino. Y aquí entraban en los textos que ellos fueron elaborando a una reintegración total y absoluta. Era una vuelta a lo que había sido la realidad de carácter medieval. Bien, los pilares ideológicos, podríamos decir, de este foralismo tradicionalista es un poco lo que ya os estaba explicando. La identidad la construyen la historia y el derecho. La identidad de Navarra y cualquier tipo de identidad.
no la opinión de las personas. Es decir, los sujetos nacionales, las naciones, por así decirlo, no serían la suma de la voluntad libremente expresada de cada uno de los ciudadanos, sino que serían una especie de sujetos vivos que desarrollan a lo largo de la historia su personalidad y que lo hacen al margen de lo que las personas, sobre todo las personas en una generación concreta, puedan llegar a pensar. Vázquez de Mella, en un momento, en uno de sus escritos, esto lo formuló como el sufragio universal de los siglos, que es una expresión que me encanta digamos, rescatar. Porque él lo que venía a decir era eso, es decir, quien tiene la potestad para hablar sobre la identidad de una nación no es una generación por medio de un sufragio. Una generación no tiene derecho a opinar sobre la personalidad o sobre la identidad de la nación en la que le ha tocado vivir, porque esa personalidad se ha ido manifestando a lo largo de los siglos, y habría que preguntar a todas las personas que han vivido en algún momento en esa nación cuál es su opinión, en todo caso, para poder construir, o para poder, mejor dicho, cambiar lo que los siglos de la historia han ido construyendo. Ese es un poco el razonamiento de un tradicionalista, y es el razonamiento de este foralismo tradicionalista, lo que yo llamo foralismo tradicionalista. Por tanto, la identidad queda fuera de la opinión, queda fuera del debate. No se puede debatir sobre lo que es un navarro. Un navarro, según ellos, sobre el foralismo tradicionalista, es español, porque a lo largo de siglos de historia así se ha manifestado. Ese es un poco el razonamiento que se va argumentando. Entonces, un cambio de estatus, un cambio, lo que podría ser una opinión distinta por parte de un momento determinado en una votación, en un referéndum, no estaría legitimado, ¿vale? Ese es el planteamiento que se hace. Bien, ¿cuál es el segundo discurso que se va a construir o que va a entrar en debate a lo largo de la transición sobre lo que representan los fueros, sobre la identidad de Navarra? Pues va a ser el neoforalismo del Partido Nacionalista Vasco. Cuando llega la transición, el Partido Nacionalista Vasco, en lugar de optar, como sí lo hizo, por ejemplo, Euskadiko Ezkerra, o lo pudieron hacer otras fuerzas políticas, por el derecho a la autodeterminación, el Partido Nacionalista Vasco no optó por ese derecho a la autodeterminación, sino que optó por una reivindicación de los fueros como una forma de, digamos, garantizar la soberanía del pueblo vasco. El Partido Nacionalista Vasco presentó en el debate constitucional una enmienda, que fue la enmienda 689 al proyecto de ley, lo que luego va a ser, aunque muy modificada, la disposición adicional primera, que va a ser muy importante, ahora luego entraremos en ella. Lo que pide fundamentalmente el Partido Nacionalista Vasco es la derogación de las leyes abolitorias de los fueros, la reintegración foral, la devolución, por tanto, a las regiones forales de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra de todas las instituciones y poderes originarios que les correspondían por su carácter de pueblo soberano, y la renovación del pacto con la corona. Es decir, la manera de entroncar a las provincias forales, a los territorios forales en el Estado español, sería por medio de un pacto con la corona que reconociera a esos territorios forales como sujetos políticos soberanos. Y la manera de enganche era, como digo, a través de la jefatura del Estado, de lo que es la corona. Por tratar de, digamos, seguir un poco el mismo esquema que hemos visto en el caso anterior, en cuanto al neoforalismo del Partido Nacionalista Vasco, los pilares ideológicos fundamentales serían la reivindicación en clave de soberanía, de una soberanía originaria del pueblo vasco, el reconocimiento por parte de la Constitución de, digamos, lo que ha sido la construcción histórica de ese Estado a partir de sujetos políticos diferentes. No tenía por qué entenderse necesariamente como único sujeto político el pueblo español en su conjunto. Podía haberse hecho un reconocimiento de sujetos políticos diferentes, partiendo de lo que es una interpretación distinta de la presencia o del papel de la historia en la Constitución.
por tanto, una lógica confederal en lo que es la España de las autonomías, y lo que decía antes, la abolición de las leyes del 39, 41 y 76 como manera de recuperar esa soberanía originaria del pueblo vasco. Bien, y en tercer lugar, un poco al hilo de esos debates que se dan en la transición, va a nacer un nuevo discurso que hasta ese momento, porque el neoforalismo del PNV también, digamos, con matices diferentes, se dio en lo que era a principios de siglo. En 1906 hay una apuesta por el foralismo también como vehículo de reivindicación del derecho del pueblo vasco. El foralismo tradicionalista evidentemente tiene una historia mucho más larga, pero sí que durante la transición van a hacer un nuevo discurso completamente, entre comillas, nuevo, sobre la foralidad navarra y sobre la manera de hacer compatibles fueros y constitución. Ese va a ser el foralismo reformista que va a idear y que va a inventar, que va a construir Jaime Ignacio del Burgo. Utilizo a veces el término inventar, no lo utilizo en un tono peyorativo, no es nada despectivo, sino tiene la fuerza de algo nuevo, porque evidentemente este foralismo es en ese momento cuando nace y se construye. Fue un discurso, o fue el discurso que ganó en los debates en torno al mejoramiento y en torno a la identidad de Navarra durante la transición, y bebe de una manera muy importante de ese foralismo tradicionalista, encabezado, como decía antes, por Amadeo Marco, pero compartido también por personas como Jaime del Burgo, el padre de Jaime Ignacio, que tuvo un papel muy importante también en ese revivir del navarrismo durante el franquismo. Van a rescatar en muchos momentos, Jaime Ignacio también lo va a hacer, a figuras como Eladio Esparza o como Víctor Pradera, que tuvieron un papel muy importante en el primer tercio del siglo XX, en los debates en torno al regionalismo del año 18. Eladio Esparza va a tener también un papel muy importante en su función de periodista en los años 20 y 30. Es decir, que van a rescatar también a figuras muy importantes de ese pasado del siglo XX. Bien, ¿y cuáles van a ser los pilares de ese foralismo reformista? En primer lugar, y esto Jaime Ignacio del Burgo siempre lo ha dejado muy claro, impedir que Navarra forme parte del País Vasco. Ese va a ser un poco el objetivo, buscar una vía por la que Navarra recupere competencias y recupere su personalidad dentro del Estado, siempre fuera de lo que pueda ser esa futura comunidad autónoma vasca. Y va a hacer un esfuerzo muy importante, y ahí es donde se centra la fuerza de Del Burgo, en hacer compatibles fueros y constitución. Y lo va a hacer fundamentalmente planteando la cuestión no como lo hacía el Partido Nacionalista Vasco en términos de soberanía, sino en términos de autonomía. Él va a retrotraer lo que puede ser el pacto de soberanía entre Navarra y el Estado a 1512, en esa unión ecoprincipal que tantas veces se ha traído a colación, en esa incorporación voluntaria de Navarra desde esa perspectiva histórica al Estado, a España. La cesión de soberanía se habría producido, por tanto, en 1512. En 1839 se da un pacto en términos de autonomía, y lo que sí va a querer hacer Jaime Ignacio del Burgo es que se reconozca esa condición preconstitucional del régimen foral navarro, que no es lo mismo el acceso de Navarra a la autonomía que el de cualquier otra comunidad, porque Navarra tiene una autonomía originaria. Navarra ya es autónoma en 1975, en virtud de la vigencia de la ley de 1839. Y esa va a ser un poco la gran diferencia en el discurso que va a plantear Jaime Ignacio del Burgo. Y Jaime Ignacio del Burgo
va a recoger un poco el hilo que plantea el Partido Nacionalista Vasco a partir de esta enmienda 689, que después va a ser la disposición adicional. Va a hacer una interpretación muy particular de dos disposiciones de la Constitución, que van a ser la disposición derogatoria segunda y la disposición adicional primera. La derogatoria segunda lo que hace es abolir las leyes de 1839, 76, etcétera, es decir, derogar las leyes abolitorias de los fueros, pero lo va a hacer para Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, y no menciona a Navarra. La derogatoria segunda no menciona a Navarra, y eso va a ser muy importante. Ese silencio va a ser muy importante en la construcción que va a hacer Jaime Ignacio del Burgo. Y la otra disposición que va a ser clave es la disposición adicional primera. Pero a diferencia de lo que va a ocurrir con la Comunidad Autónoma Vasca, lo importante no va a ser de la disposición adicional primera el primer párrafo, sino curiosamente el segundo. Bien, derogatoria segunda. Lo que dice el texto de la derogatoria segunda es esto: en tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considerará definitivamente derogado el Real Decreto de 25 de octubre de 1839 en lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876. Esta sí afectaba únicamente a las tres provincias. Por tanto, hay un silencio en torno a Navarra. No se menciona. Y esta va a ser la clave que va a utilizar del Burgo para reivindicar que la Ley de 1839 y, como consecuencia, la ley que se ha llamado paccionada de 1841 para Navarra siguen vigentes. Y, por tanto, Navarra tiene vigentes sus fueros a la altura de 1978. Por tanto, Navarra no va a acceder a la autonomía a través de la Constitución, sino que ya es autónoma. De hecho, sería la única región autónoma permitida o consentida por el franquismo. Y en virtud de eso, no necesita un estatuto de autonomía. Navarra no precisa de un estatuto de autonomía, sino de un amejoramiento. En lo que Jaime Ignacio va a hacer, amejoramiento lo interpreta como una actualización de la ley de 1841, que sigue vigente. Lo único que hay que hacer es actualizar esa autonomía reconocida y recogida en la ley de 1841 a lo que es la realidad de 1978. Eso es lo que va a defender Jaime Ignacio del Burgo. Y lo va a hacer a través de la disposición adicional y de una interpretación muy peculiar. Y es, leo el texto de la disposición. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Ese es el primer párrafo. Ese es el párrafo con el que cualquier foralista y cualquier nacionalista se siente cómodo. Y el Partido Nacionalista, de hecho, hasta ahí se sentía también muy cómodo. La dificultad viene en el segundo párrafo. La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, y ese en su caso va a ser la clave, en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. La interpretación que va a defender Jaime Ignacio del Burgo va a ser: ese en su caso está puesto ahí expresamente por Navarra, porque no es el caso de Navarra. Sí es el caso de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que necesitan recuperar su autonomía porque ya no la tenían a la altura de 1978. En el caso de Álava se mantiene un mínimo porque la mayor parte de la población de Álava también se alinea en el bando franquista, pero los fueros en Guipúzcoa y Vizcaya se habían abolido como castigo por no estar en el bando del alzamiento. Bien. Del Burgo va a decir que ese en su caso se refiere a Navarra. Como la ley de 1839 sigue en vigor, Navarra no precisa de la Constitución y de un estatuto de autonomía para acceder, solamente un amejoramiento. Bien, y resumiendo un poco, me voy a repetir, pero las ideas fundamentales serían estas. La ley de 1839 sigue vigente en Navarra. Navarra no necesita un estatuto de autonomía, solo necesita un amejoramiento. No hay un cambio de estatus, ya que Navarra no accede a una autonomía de nuevas, solamente actualiza el estatus que ya tenía.
Y por tanto el amejoramiento, y esta es la gran consecuencia, el amejoramiento no necesita ser sometido a referéndum. No hay un cambio de estatus, la población de Navarra no tiene por qué manifestarse porque no hay cambio. Ese es el argumento que se va a defender desde este foralismo reformista. Este foralismo reformista esconde en realidad otro tipo de razones, pero la argumentación que se construye en ese momento es esta. Bien. Esa interpretación hay que ponerla en funcionamiento. Se aprueba la Constitución en el año 78, a finales del 78, y a partir del año 79 toca construir un texto con el amejoramiento que sea aprobado finalmente por las Cortes. Y la realidad navarra a partir del año 79, la realidad social o sobre todo política del arco parlamentario va a cambiar de una manera muy importante. El Partido Socialista, todavía PSE en aquel momento, da un giro. El Partido Socialista en Navarra da un giro desde lo que había sido la convivencia en el exilio con las fuerzas, contrarias a Franco, y la convivencia en el exilio con el Partido Nacionalista Vasco había hecho que el Partido Socialista en el año 76 y hasta el año 78, hasta principios, en realidad, tuviera un posicionamiento favorable a un estatuto de autonomía a 4, también con Navarra dentro de lo que era la comunidad autónoma. Y de ahí el acuerdo inicial del verano y de septiembre del año 77 con el preautonómico A4, de ahí la fuerza que hizo también el Partido Socialista a favor de esa posible incorporación de Navarra en Euskadi. Pero a la altura del año 79 va a cambiar completamente y va a asumir un posicionamiento mucho más navarrista, de una interpretación más navarrista, consensuándola con la UCD y con UPN fundamentalmente. El segundo elemento, o la segunda circunstancia que va a hacer que Navarra cambie de manera importante, va a ser el nacimiento de Unión del Pueblo Navarro. Como comentaba brevemente antes, como reacción a la aprobación de la Constitución y de la disposición transitoria cuarta, es decir, de la posibilidad de que Navarra se incorporara a Euskadi, Unión del Pueblo Navarro se escinde, nace como partido, salen de la UCD con Jesús Aizpún como cabeza y inmediatamente con el aporte también de la Alianza Foral Navarra, que se presentó a las elecciones del año 77, que tuvo un importante resultado, pero no consiguió un diputado en Madrid. Era un partido, el equivalente a una Alianza Popular. De hecho, Alianza Popular no se presentó en Navarra porque estaba la Alianza Foral Navarra, y buena parte de ese aporte de Alianza Foral se va a incorporar a la Unión del Pueblo Navarro. Y UPN lo que va a hacer a partir de este momento es una especie de carrera de afirmación foral. De tal manera que ese foralismo reformista que Jaime Ignacio del Burgo había construido y sobre el que va a elaborar las bases de negociación del amejoramiento, va a sufrir una intensificación en todo lo que tiene que ver con el foralismo más tradicionalista, con los elementos más duros de ese tradicionalismo. Sobre esas bases es sobre las que se va a generar un consenso entre Unión del Pueblo Navarro, la UCD, el Partido Socialista y, curiosamente, el Partido Carlista también. El Partido Carlista, el Socialista Autogestionario, ECA, que se va a incorporar, tenía a Mariano Zufía en ese momento como parlamentario en el Parlamento Foral, y se va a incorporar a ese consenso, aunque será excluido también de las negociaciones posteriores. Aquí voy a dar solamente algunos datos porque este proceso fue muy largo, muy tedioso, hay muchos cambios en el proceso de negociación. El 16 de diciembre del año 80 se nombra la comisión negociadora del amejoramiento. En esa comisión negociadora únicamente van a estar las fuerzas que aceptaban la versión oficial en torno a la identidad de Navarra, es decir, UCD, UPN y PSOE. No van a estar ninguna de las fuerzas nacionalistas presentes en el Parlamento y tampoco va a estar el Partido Carlista, aunque se sumara a ese consenso.
El 16 de agosto del año 82 es cuando se aprueba finalmente la LORAZNA. Hubo 12 encuentros entre la Comisión Negociadora Navarra y la Comisión Negociadora de Madrid y un intenso debate en el Parlamento. Digamos, a mí que me tocó trabajar las actas para ver un poco cómo evolucionan los discursos, la verdad es que es muy bonito ver, para un historiador por lo menos, es muy bonito ver cómo evoluciona todo ese posicionamiento inicial de ese foralismo reformista de Jaime Ignacio del Burgo y cómo se va en buena medida desmantelando buena parte de los aportes más de carácter democrático que en algún caso sí tenía, y se va reforzando los elementos más contundentes digamos, de carácter tradicionalista. El régimen foral navarro no se puede ver afectado por una constitución o por un régimen liberal, tiene que haber un pacto, la necesidad de incorporar la palabra pacto al amejoramiento, etcétera. Finalmente, ese mejoramiento fija lo que es la imagen oficial de Navarra. Y para ello se evitó el referéndum. Y el argumento que comentaba previamente de carácter más jurídico-legal sobre la no necesidad de ese referéndum porque no había un cambio en el estatus de Navarra, en realidad en Unión del Pueblo Navarro el argumento es otro, es diferente. Unión del Pueblo Navarro lo que va a compartir en cierta medida también es lo que antes comentaba de Vázquez de Mella. Es que no se puede someter a un referéndum la identidad de Navarra, porque si los navarros deciden una cosa, los navarros y las navarras deciden una cosa diferente de lo que a lo largo de la historia, según su interpretación, ha sido Navarra, Navarra muere. Ese es un poco lo que está presente siempre en los debates, en las actas del Parlamento. Y esa es un poco la razón por la que no se quiere someter a referéndum muchas veces la identidad. Porque en la medida en que se somete a referéndum se puede opinar y se puede en un momento ir hacia un lado o ir hacia otro. Y eso es lo que un tradicionalista no puede permitirse. No puede permitir que esa opinión llegue a un ámbito como es la identidad. Bien. Aquí tengo puesto también la simulación del pacto con Madrid. Desde Madrid el mensaje que llegó a la Comisión Negociadora Navarra es que de pacto nada, que de pacto se olvidarán, que eso no era un pacto, que era un acuerdo, y un acuerdo de carácter político muy importante evidentemente, pero que era un acuerdo, y que ese acuerdo tenía que pasar por las Cortes, que eran quienes tenían la soberanía en este caso. ¿Cómo se simuló o cuál fue la concesión que desde Madrid sí se hizo para que se pudiera argumentar la idea del pacto? Pues sencillamente que la lectura en Cortes fuera lectura única, es decir, que no hubiera enmiendas, que no hubiera debate por articulado, sino que se fuera lectura única, que es una fórmula que se puede hacer en Cortes. Entonces, se lee, digamos, se presenta el texto en su conjunto, se debate en su conjunto, se aprueba o se rechaza. Pero evidentemente quien aprueba o rechaza finalmente son las Cortes. Lo que pasa es que eso sí permite una argumentación de la condición de pacto jurídico, que es lo que realmente el mejoramiento no puede ser. Bien, ese pacto o esa palabra pacto va a aparecer en el preámbulo del mejoramiento. Ahí sí va a estar presente. Pero curiosamente, y esto tal vez sea una anécdota, pero bueno, ha dado mucho juego, digamos, y varios chistes. El preámbulo del mejoramiento, cuando se publica el mejoramiento en el Boletín Oficial del Estado, no aparece. Hay un olvido. Desde Madrid se dice que hubo un despiste, un problema técnico que no se incorporó y luego se solventó. Evidentemente luego se publicó ese preámbulo, se publicó después, pero no se publicó en el momento en el que se aprueba y se publica el mejoramiento. Y es el único lugar donde aparece la palabra pacto. No tiene validez jurídica, los preámbulos son la explicación de la ley y por tanto no tienen validez la validez del articulado, pero sí tiene una fuerza, digamos, política y una fuerza moral, si se quiere. Es un respaldo importante. Y eso ocurrió así. ¿Por qué? La verdad es que todavía pues no se sabe y probablemente a lo mejor fue un pequeño chascarrillo, pero eso ha quedado ahí y la verdad es que dolió bastante
debate en la comisión negociadora fue duro, fue, digamos, doloroso, y las declaraciones en prensa así lo muestran. Bien, y luego, bueno, pues lo que comentaba previamente también, solamente acudieron a Madrid para negociar las fuerzas políticas que secundaban esta interpretación del amejoramiento. Bien, y quería terminar con una pequeña reflexión. El amejoramiento, o la lectura del amejoramiento que triunfa durante los debates de la transición, es la que hemos visto, ese foralismo reformista reforzado por ese foralismo tradicionalista o de carácter más tradicionalista que aportó en los debates Unión del Pueblo Navarro sobre todo. Pero el amejoramiento y la Constitución permiten una lectura también distinta si hubiera una voluntad distinta. Es cierto que el artículo 2 de la Constitución habla de la soberanía del pueblo español y de la indisolubilidad de la nación española. Pero hay determinados digamos, académicos, sobre todo de la historia del derecho, que vienen a defender, son minoría, pero vienen a defender que la disposición adicional primera supone una especie de presencia de la historia en la Constitución. En derecho positivo lo que se dice es que una Constitución es un momento fundacional, es un punto cero, un punto de arranque. Todo lo que hubiera antes no vale para nada. Y a partir de ese momento se construye. Y por tanto, un Estado, en la medida en que quiere construir un territorio descentralizado, autonómico, concede competencias que le son propias y las otorga o las concede a las autonomías. El planteamiento que hacía el neoforalismo del Partido Nacionalista Vasco y desde luego digamos, las reivindicaciones de las fuerzas nacionalistas, lo que viene a decir es otra cosa, es que los territorios forales son sujetos políticos con personalidad jurídica propia. Y en algún caso incluso se ha reivindicado el carácter de sujeto constituyente. Y eso se hace enlazando con dos artículos que están en el Estatuto de Autonomía Vasco y en el Amejoramiento Navarro, que es la reserva foral. La reserva que se hace de que será, digamos, competencia del territorio foral todo aquello que no sea competencia exclusiva del Estado. Y es una especie de reserva por si algún elemento importante de los fueros en ese momento no hubiera sido tenido en cuenta, para que pueda ser reivindicado posteriormente en virtud de esa reserva del amejoramiento o del Estatuto de Autonomía y en virtud también de la disposición adicional. Y eso, algunos historiadores del derecho defienden que es un límite a la soberanía española y que es un matiz que se puede defender de un sujeto político diferente para los territorios forales. Y es una diferencia cualitativa, es una diferencia muy importante. Y después la transitoria cuarta, la tan polémica transitoria cuarta, que en realidad fue una construcción que en buena medida se debe también a Jaime Ignacio del Burgo y que supone, y tal vez en ese momento no fueron plenamente conscientes, pero supone el reconocimiento del derecho a decidir de Navarra. La transitoria cuarta, en la medida en que permite que los navarros y navarras opinen sobre cuál tiene que ser o cuál puede ser su, digamos, contexto autonómico y su posible incorporación a Euskadi, les está dando una competencia que ninguna otra comunidad en el Estado tiene. Y por tanto es una especie, en clave menor si se quiere, pero es un reconocimiento de cierto derecho a decidir. Y en segundo lugar, o en último lugar, también quería, al hilo un poco de lo que al principio comentaba, reivindicar este papel que debe tener la política y que debe tener el derecho a decidir, en el sentido de que nosotros podemos buscar las raíces de nuestra identidad o de nuestra personalidad en la historia, y está muy bien. Podemos buscarlas en la lengua y está muy bien. Podemos buscarlas en la cultura y está muy bien. Pero
yo por lo menos siempre reivindico que en política lo que debe ser mi futuro, de lo que debe ser el contexto en el cual yo quiero construir o quiero desarrollar mi identidad, no debe verse limitado por mi pasado. Es decir, fuera cual fuera el pasado, la acción de construcción de una sociedad necesariamente es una acción voluntaria y una acción voluntarista. Y no, el pasado no puede ser en ese sentido un límite, porque fuere cual fuere el pasado de mi comunidad, no tiene por qué obligarme a mí a ir en ese mismo sentido. Y esa es muchas veces una trampa en la que podemos caer y en la que se cae, y es una trampa del tradicionalismo, que va a defender cuál ha sido ese pasado y por tanto que no puede cambiar hacia un sentido distinto. Y esto puede ocurrir en un sentido y en el otro. Es decir, no hay que entenderlo únicamente como el derecho a decidir en sentido de romper lo que es el actual marco, sino que debemos ser conscientes también de que no podemos imponer una determinada historia a la hora de defender un marco jurídico o político. Y esto es muy importante, es decir, la acción de la libertad a la hora de construir la política. Yo creo que la historia, y es muy importante, tiene que llegar hasta un momento determinado a la hora de darnos a nosotros elementos de interpretación de lo que ha sido nuestro pasado, de comprender por qué nos sentimos de una determinada manera, pero tampoco nos puede obligar a caminar en un sentido o en otro. Debe quedarnos una libertad a la hora de actuar, como digo ya, fuera del marco de la historia, más del sentido de la memoria y, por supuesto, más en el sentido de la construcción de una sociedad. Nada más, esto es lo que tenía que comentar. Mila esker danoi etortzeagatik. Mila esker, zuri, hain zuzen ere, eta orain zuek zeuek, vosotros, vosotras tenéis la palabra para aclarar, aportar, preguntar, todo lo que sea necesario. Bueno, a mí se me ocurren varias cosas. Es evidente que el amejoramiento, yo no voy a entrar en si es bueno o malo, ni no voy a calificarlo, seguro que tiene cosas positivas, adolece de un déficit democrático de origen. Pero es que adolece de un déficit histórico también. Por más que se empeñen en decir lo que las cosas no son. Cuando se habla de la cesión de soberanía en 1512, ¿pero de qué me están hablando? Si hasta los defensores de aquello en su día ya aceptan que aquello fue una conquista pura y dura. Y la prueba que fue una conquista fueron también incluso los intentos de recuperar esa soberanía que se dieron en los primeros años posteriores a la conquista, ¿no? Como ese intento, bueno, y de hecho se consiguió transitoriamente en 1521. Entonces, claro, del Burgo y bueno, y todos los que le acompañaban, evidentemente dicen, como nosotros somos algo diferente, preconstitucional y no sé qué y no sé cuántos, montamos aquí una fórmula llamada mejoramiento. Se excluye, por supuesto, un sector importante de la opinión política. Y además decimos que esto está basado en una cesión de soberanía. Es que no hay por dónde cogerlo. Pero son todo falsedades y mentiras y manipulaciones. Y yo recuerdo en aquella época ese señuelo que se vendió de que se iba a pedir la recuperación del reino y tal y cual. Aquello fue un cuento chino para llevarnos a esto precisamente. Y yo no digo que no hubiera sectores y el mismo presidente de la Diputación, ¿cómo se llamaba? Amadeo Marco, incluso lo pensara, porque Amadeo Marco fue de los que apoyó el Estatuto Vasco en el año 32, me parece que fue, cuando se elaboró. Eso también hay que saberlo. Y además era relativamente vasquista, lo que pasa es que era un hombre muy de derechas, muy tradicional, y luego se hizo franquista y tal y cual. Entonces es que
estamos viviendo un déficit democrático e histórico, para mi opinión, porque basar en una legitimidad histórica de una cesión de soberanía, lo cual es una mentira absoluta, y luego negar al pueblo el derecho a definirse, somos la única, en función de eso, o sea, en función de una falsedad se niega un derecho democrático. No hay por dónde cogerlo. Evidentemente, el mejoramiento tiene ese déficit democrático y lo he comentado en el texto. Insisto, el texto o el planteamiento que hace Jaime Ignacio del Burgo es un intento, desde una posición de un nacionalismo español, de hacer compatibles fueros y Constitución. Ese es el objetivo que él tiene. Él no quiere, digamos, plantear o que pueda verse la defensa que él hace de los fueros como una reivindicación de soberanía de Navarra. Y eso le preocupa, probablemente, yo esto no lo sé, pero intuyo que puede ser, en el año 52, 53, en torno a esos años, hay un informe que yo he podido trabajar, digamos, que se manda cuando era Valero Bermejo el gobernador civil de Navarra. Se manda un informe a Madrid explicando la preocupación que una persona como Valero Bermejo, un hombre falangista, no solo del movimiento, sino falangista, la preocupación que él tiene porque está identificando que cada vez se publican más textos sobre los fueros, cada vez tiene más fuerza un discurso de reivindicación de los fueros, un regionalismo navarro pero muy fuerte, regionalismo que él incluso lo percibe en Amadeo Marco, con el que no se puede ni ver y con el que tiene unos enfrentamientos tremendos. Entonces, él está preocupado porque percibe ese rearme de un navarrismo durante esos años 40 y sobre todo los 50, y va a continuar en los años 60, aunque él ya no va a estar aquí, no lo va a ver, pero y él, el texto, el informe, no lo redacta él en buena medida, porque hay un conocimiento histórico de la historia de Navarra que es imposible que él tuviera con esa precisión y con esa fuerza, pero el informe termina diciendo que a él lo que le preocupa es que lo que esos navarristas están diciendo sobre la identidad de Navarra y sobre los fueros, lo están diciendo exactamente de la misma manera que lo está diciendo el Partido Nacionalista Vasco en el exilio para reivindicar los fueros de los vascos. Entonces, a él le preocupa eso porque dice, si consentimos y si permitimos que esta interpretación crezca, en realidad están haciendo una reivindicación de soberanía. Y esa reivindicación de soberanía la pueden cambiar en cualquier momento diciendo que donde ponen navarros ponen vascos. Porque él, claro, él está percibiendo un Amadeo Marco que tiene un acercamiento a la cultura vasca sin ningún prejuicio y la valora muy positivamente. Y es un poco lo que comentaba. Entonces, Del Burgo probablemente, cuando llega la transición, no quiere hacer un planteamiento en base de soberanía, porque eso le acercaría mucho al Partido Nacionalista Vasco. Y ahora mismo también Unión del Pueblo Navarro tiene un poco ese mismo discurso. Es un discurso de reivindicación de los fueros y del autogobierno navarro, pero sin que sea un problema. Sin que sin que en Madrid se pueda contemplar como un problema, como una reivindicación que vaya más allá de lo que, bueno, pues más o menos se puede conceder, porque eso le acerca mucho a posiciones nacionalistas. No vascas tal vez, sino navarras, pero es un límite que Unión del Pueblo Navarro, que Jaime Ignacio del Burgo también tienen muy presente. Y la reivindicación, la construcción que él hace es esa. Es decir, ¿cómo evita hablar de soberanía cuando en realidad
en buena medida lo que está planteando es una cuestión de soberanía, diciendo que esa soberanía ya se, cedió en 1512, se pactó en 1512, eso es un tema zanjado resuelto. Posteriormente ha venido la ley del 89 y la del 41, y es a partir de ahí sobre la que tenemos que construir. Y eso le permite hablar de autonomía y olvidarse un poco de la soberanía, que para él hubiera sido un problema. ¿Alguna pregunta más? Yo plantearía por seguir hablando, ¿no? A mí me parece muy interesante los estudios que estáis haciendo, sobre todo historiadores más jóvenes que nosotros, ¿no? Y basados en nuevas escuelas de análisis histórico, por ejemplo, frente a cuando yo, que soy mayor, ¿no?, estudiaba historia, para nosotros tenía mucho más peso que los discursos, mucho más peso que casi los discursos los veíamos como una justificación de una realidad mucho más palpable, que eran los intereses económicos, ¿no? En fin, mi formación, no la que recibí en la universidad, sino la autoformación, que luego a partir de ahí me conseguí, proviene más de un planteamiento de una tradición marxista, de una tradición sociológica, socioeconómica. Y la verdad es que le dábamos poca importancia a los discursos, los veíamos como tapadera, ¿no? Y no se analizaban en sí, en su interior, los discursos, que es lo que estáis haciendo otros historiadores que provienen también de nuevas escuelas históricas, ¿no? A mí me parece eso interesante. Pero lo que creo que se debería hacer también es la ligazón entre los dos discursos. Es decir, los discursos son importantes, hay que analizar su lógica interna y sus falsificaciones internas, como lo que acabas de plantear, de cara al discurso que tiene una lógica, el de Delvaux, pero tiene una lógica a partir de unas premisas, claro, ¿no? De un análisis previo. Esa ligazón, digo, entre la validez que puede tener el discurso como autojustificación y con mucha lógica, a veces, otras veces con menos, pero que eso siempre está muy ligado a unos intereses. Y lo digo intereses no en sentido exclusivamente peyorativo, ¿no? Sí, intereses en sentido general. Yo he hecho un poco en falta esa ligazón en los análisis, y por ejemplo creo que en este caso sería muy importante saber ligar todo esto de los discursos con toda la movida, con todos los movimientos que hubo, que a mí me pilló en plena vitalidad, sí. A ti de criatura, ¿no? Y aquí a muchos otros también nos pilló en plena vitalidad. Sí. Bueno, la verdad es que es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Es decir, la historia permite diferentes miradas, diferentes interpretaciones, diferentes perspectivas. Y el trabajo que yo he desarrollado en torno a la identidad, en torno a los discursos de la identidad, la motivación fundamental que tenía era el tratar de... Es decir, yo tenía la percepción muchas veces de que esos discursos se defendían y en muchas ocasiones incluso se recibían y se aceptaban como la verdad, como si fuese, digamos, la interpretación correcta, exacta de lo que había sido el discurrir histórico. Y cuando uno analiza muchos textos históricos se da cuenta de que esa verdad pues empezaba a caerse muchas veces, porque los discursos tienen ese carácter de construcción, ese carácter de elaboración para defender evidentemente un determinado posicionamiento político y unos determinados intereses, sin duda. Pero yo sí que es cierto que no he entrado, en mi caso, tanto a buscar esa ligazón como a tratar de deconstruir el proceso de generación de esos discursos para mostrar de qué manera un discurso tiene ese componente político, y en cuanto político, vuelvo otra vez a inventado sobre una realidad histórica, pero inventado para defender un determinado posicionamiento que no es la única manera de defender o de argumentar ese pasado histórico.
Cualquier pasado histórico va a permitir, desde un discurso político, en el ejercicio de la memoria y no de la historia, siempre va a permitir una interpretación, y una interpretación diferente. Y todas ellas son legítimas. Todas ellas son legítimas, pero es importante que sepamos qué parte tienen de realidad, qué parte tienen de falsedad, qué parte tienen de construcción, de deformación o de oportunidad. Y en el caso muchas veces de estos discursos hay un importante componente de casualidad o de oportunidad. Es decir, y la oportunidad se busca evidentemente con trabajo. Y aquí lo que es decir, en el caso de Del Burgo ocurre es que él encuentra en la disposición adicional y en la derogatoria la manera de argumentar y de construir esa autonomía originaria navarra y lo muestra. Pero yo sí que es cierto que me he preocupado más en deconstruir o en tratar de ver cómo históricamente se va generando ese discurso y no tanto en los intereses que hubiera podido haber detrás a la hora de defender ese posicionamiento político. Tal vez sea bonito, pues eso, otra gente también que entre a trabajar sobre esa perspectiva. ¿Algún tema más? Has mencionado también lo de la transitoria cuarta, al final, que supone, estoy de acuerdo, que supone a su manera, indudablemente, pero un reconocimiento del derecho a decidir, ¿no? de las gentes navarras. Pero también supone, yo creo que eso es lo que les da más miedo todavía, y de ahí la famosa frase hace 2 o 3 años de Sanz, cuando propuso la derogación de la transitoria cuarta, decía, por si acaso se vuelven locos los navarros algún día. Yo creo que no entran, cuando salen así, ni siquiera a la profundidad filosófica que tiene el planteamiento que tú has hecho del derecho a decidir, sino que es el puro temor, porque también la transitoria corta, derecho a decidir sí, pero está ligado a la comunidad autónoma llamada Euskadi. Es decir, que de alguna manera también reconoce a su manera, indirectamente, y más que abriendo pasos, cerrando y tal, pero reconoce que hay una ligazón especial, identitaria, digamos, histórica, identitaria, de mentalidades, de cultura, entre Navarra y el resto de Euskal Herria, ¿no? Y de ahí de hecho, cuando se plasma el gran temor de nunca te discuten, cuando planteamos políticamente hoy día, cuando se plantea políticamente hoy día lo del derecho a decir, no te discuten eso, lo que te discuten es, ojo, esto hay que derogarlo porque es una cuestión de aquel momento con respecto a lo vasco y punto. Sí, es un poco lo que comentaba antes. Ese discurso de carácter más tradicionalista siempre tiene mucho miedo a que la opinión pueda ser sometida a un referéndum. Perdón, la identidad. Que se opine sobre esa identidad abre, digamos, cauces por los que ellos desde luego no quieren transitar. Y yo tuve hace ya bastantes años una pequeña polémica con Del Burgo en la prensa, a raíz un poco de un texto que yo digamos, escribí sobre lo que implícitamente estaba escondido en esa transitoria cuarta, el por qué Jaime Ignacio Del Burgo defendía esa transitoria cuarta, cuando en realidad está convencido de que el único sentido en el que se puede ejercitar la decisión de los navarros es en el de seguir siendo navarros y españoles. Entonces, él me decía que en lo que era el análisis histórico acertaba, pero que le echaba en cara que él realmente no estaba convencido de ese derecho a decidir y que, bueno, él siempre había defendido la transitoria cuarta. Y lo hace sencillamente por eso, porque cree que ahora mismo la tienen ganada. Entonces, aunque se llegara a opinar, aunque se llegara a una convocatoria de un referéndum, que es difícil porque necesita la aprobación primero del Parlamento, y difícilmente el Parlamento hoy en día, por lo menos, tal vez cambien las cosas, pero hoy en día difícilmente va a convocar ese referéndum,
aunque se llegara a opinar, es decir, esa opinión mayoritariamente expresada por parte de los navarros hoy en día todavía sabemos exactamente cuál es. Entonces, ese derecho a decidir, esa posibilidad de ir en un sentido distinto de lo que Navarra es para ellos, les da mucho miedo por las repercusiones que pueda tener de cara al futuro, porque si los navarros y las navarras pueden opinar sobre su identidad, lo podrán hacer en otras instancias también. Y eso es lo que genera más miedo, fundamentalmente. No es tanto el resultado de ese posible referéndum, sino el hecho de que se pueda llegar a opinar sobre ello. Y ahí, digamos, esa es una de las herencias que yo decía que ese reforalismo reformista sigue teniendo de elementos más de carácter tradicionalista. De todas formas, hay otro arreglo. La transitoria cuarta, en el supuesto de que un día se llevara a efecto el referéndum y todo esto, tampoco supone un ejercicio de soberanía como tal. No. Es decir, supone que la unión con las vascongadas, tradicionalmente vascongadas, actualmente gobierno vasco, con la fórmula que fuera. Pero eso está bajo el paraguas constitucional español. O sea, que no supone tampoco un separatismo, ni muchísimo menos, ni la reivindicación, ni el derecho a la reivindicación legítima de la soberanía de Navarra. Por lo tanto, no sé qué miedo tienen. Bueno, sí tienen un miedo de que se constituya una entidad política que tenga demasiada fuerza y a partir de esa fuerza se pidan otras cosas. Avancemos todos juntos hacia un derecho a exigir esa soberanía dentro de Europa, porque no olvidemos que Navarra es un Estado ocupado desde hace 500 años y de eso tenemos pruebas más que suficientes. Sí, pero insisto, o sea, el miedo evidentemente no es un ejercicio de soberanía. No lo puede ser porque todo lo que quede dentro del marco de la Constitución, tal y como está ahora mismo la Constitución, no puede ser un ejercicio de soberanía. De hecho, la cuestión de la soberanía era un imposible durante la transición. Pero abre esa posibilidad de opinar sobre la identidad. Y a eso le tienen miedo. Eso en ciertos sectores más de carácter tradicionalista, eso da miedo, porque eso no se puede consentir. Eso es lo que ellos van a decir. Y en la medida en que se consienta, aunque solo sea, que no sería poco, pero aunque solo sea para cambiar ese estatus de Navarra e incorporarse a la comunidad autónoma y hacer una comunidad autónoma A4, aunque no fuese un ejercicio de soberanía, sin embargo es un ejercicio de opinión y en cierta medida es un ejercicio del derecho a decidir que solamente, insisto, en el marco de la Constitución solamente los navarros y navarras tienen. Ninguna otra comunidad lo tiene. Y cualquier comunidad que quisiera, pasar, o cualquier ayuntamiento que quisiera pasar de una comunidad a otra, tiene unas dificultades muy importantes y tiene un procedimiento completamente distinto. Y sin embargo, en el caso de Navarra, aceptado también por aquella UCD, eso se puede dar, Y el miedo está en eso, en la opinión, en poder opinar sobre la identidad. O sea, que nos manifestemos democráticamente. Ese es el miedo. Sí. Que vaya democracia, ¿no? Estupendo. ¿Algo más? Allá. La ley paccionada se contemplaba si Navarra podría volver a su soberanía plena. No podía, no. En el año 39, la ley de confirmación, que se llama Ley de Confirmación de los Fueros, lo que hace es eliminar la condición que Navarra todavía tenía de reino, y Navarra pasa a ser una provincia más en un Estado liberal, que va a mantener, en virtud de la ley de 1839, ciertas competencias muy por encima de lo que otros territorios, otras provincias, etcétera, podían tener,
pero desde luego la cuestión de la soberanía quedaba completamente ya fuera de lugar. En ningún momento la ley del 39 o la ley del 41 van a permitir una cuestión de soberanía, porque todas las competencias que pueda llegar a tener Navarra o que pueda mantener Navarra en virtud de aquellas leyes se tienen que dar dentro de lo que se llamaba la unidad constitucional. Y dentro de todo lo que quedara fuera de la unidad constitucional era imposible, y la soberanía era uno de esos elementos. Por tanto, Navarra a partir de aquella fecha, del año 39 ya, en el marco jurídico en el que hemos ido viviendo, nunca ha podido volver a reivindicar la soberanía. Hola, buenas. Bueno, no sé si es una pregunta, pero que estás diciendo que, hablando del Purgo y de UPN, pues que tienen miedo a que la gente opine. Que si le llega esto a Del Burgo, bueno, pues, decirle que ya puede tener todo el miedo del mundo, porque la gente en Navarra está despertando y además cada vez se siente más Navarra, y ya no solamente en la actual Navarra, sino porque lo hemos visto en diferentes partes del resto de los territorios. Y todas las plataformas que se están creando últimamente, ahora la última creo que ha sido la de Cambio Social, pues otra que se ha creado, que se va a dar a conocer ahora, que bueno, que ya se ha dado a conocer, pero se irá dando a conocer poco a poco, como el manifiesto de los fueros también, para dar durante un año, pues dar a conocer qué es en realidad los fueros, que no son las migajas, que son nuestras instituciones propias, con nuestro Estado propio, o sea, nuestras leyes. Es decir, que es el pueblo, en resumen, tener todo eso es tener recuperar tu Estado propio. Y otras plataformas como la ¿cómo se llama? Escudago, no sé qué, pues todas tienen en su punto, uno de los puntos que tienen es el derecho a decidir. Y he estado en algunas asambleas por ahí de diferentes, con gente de ambas plataformas, y la gente, pues, y ya, sobre todo por lo que ha pasado ya por Navarra, yo creo que todavía ha despertado más, todavía va a despertar más lo que ha pasado con los socialistas, que desde Madrid no nos dejan decidir a los navarros, y yo creo que va a ir a más, y vamos a tener, y la gente se está uniendo por encima de partidos políticos, por encima de sindicatos, por lo que es una palabra que se está usando ahora, por la transversal, ¿no? Se llama transversalidad, que todos en la misma línea, olvidándonos de si de socialistas, si de la izquierda abertzale. He visto a gente unida, junta y en común, que luego decidirán lo que sea los navarros, pero en común, un punto que había en común en todas las plataformas era el derecho a decidir, sin más. Sí, políticamente yo creo que en democracia lo más democrático es preguntar a la gente lo que opina sobre un tema determinado, y por tanto ahí no debería haber ningún miedo. Lo que ocurre es eso, que hay determinados posicionamientos en los que esa convicción democrática no es tan firme. Y eso lo podemos ver todos los días, donde pues hay ciertos temores, como decía en las declaraciones, o la frase famosa de Miguel Sanz de vamos a hacer que la transitoria desaparezca, no vaya a ser que los navarros se vuelvan locos. Lo que evidencia es eso, es decir, si los navarros, si la mayoría de los navarros y navarras decide que quiere una realidad política diferente de la que ahora mismo existe, eso es una expresión democrática y no es volverse loco. Pero para una persona que, digamos, considera que Navarra solo puede ser foral y española, y que es heredera de ese tradicionalismo a la hora de entender las identidades, pues evidentemente sí, una persona que piense que Navarra no tiene que ser española es una persona o que se ha vuelto loca, o es una persona que quiere destruir Navarra. Ese es el mensaje que se va a lanzar, y ese es el mensaje que desde la política se está lanzando. Bueno. Hola, buenas.
Desde el discurso que has dicho tú que tienen UPN, que creó del Burgo, has dicho que, bueno, Navarra, en este caso, se define a sí misma por su devenir histórico, ¿no? Y niega entonces, según lo que has explicado, a esta generación o a cualquier otra el decidir a dónde quiere ir y tal. Pero en ese mismo discurso se dice que en 1512, en 1841, hay un pacto. Es decir, esas generaciones han pactado y han decidido dónde está y dónde quiere ir Navarra. ¿Cómo explican esa contradicción? Sí, es que ellos, no, es muy bien visto, ellos no lo entienden como una contradicción. Mientras los navarros y navarras sigan queriendo ser lo que durante siglos supuestamente han sido, no hay ningún problema. El ejercicio de la opinión en cuanto a querer seguir teniendo el mismo estatus, querer seguir siendo navarros y españoles, ahí ellos no lo interpretan como una contradicción. Esa opinión no es más que sencillamente una continuación de lo que esos siglos de historia y derecho han ido conformando. Y por tanto no hay un cambio de estatus. El problema está en que se quiera hacer un cambio en ese estatus, se quiera decidir una cosa diferente. Y ahí es donde ellos consideran que una generación no tiene derecho a opinar sobre eso. Es decir, ellos establecen el origen de todo en 1512, en base a que un pacto... No, el origen viene de antes, quiere decir... Si definiese antes, Navarra no estaba en España. Según ellos, sí. Es decir, en este tipo de interpretaciones siempre hay un continuum histórico que se llama, y que desde el presente se analiza el pasado y entonces se buscan los elementos que permiten seguir, digamos, un determinado discurso y analizar la historia como si todo fuese perfecto para llegar hasta el momento final. Para el libro de los símbolos que trabajé, entré en la cúpula que hay en Los Caídos. Hay un fresco que es relativamente importante, es de Stolz, de uno de los pintores de los años 50 de frescos más importantes, muy cargado ideológicamente, evidentemente. La cúpula está dividida en dos mitades y es una interpretación de la historia desde el año 36. Y esa interpretación de la historia es la Navarra guerrera y la Navarra misionera. Navarra tiene esa doble personalidad, guerrera y religiosa. Y todo confluye en la figura y en la imagen de San Francisco Javier. Evidentemente, si pudiéramos hablar con San Francisco Javier, todo esto le sonaría como algo completamente imposible, algo absurdo, algo totalmente absurdo. Pero esa interpretación que se hace es eso, es una mirada desde el presente para defender un determinado posicionamiento político hacia el pasado. Y el tradicionalismo siempre lo que va a hacer es defender que ese discurso es inopinable. Ese discurso es así porque siglos de historia y el derecho lo han formado y que no se puede cambiar hacia otra cosa distinta. Sí puedes seguir pensando lo mismo. Lo que no puedes hacer es pensar una cosa distinta. Porque si lo haces, eso ya no es libertad, eso no es libertad, sino libertinaje. Y mandabarro, además. Entre otras cosas. Sí. Entonces, esa contradicción, que nosotros podríamos verla y que de hecho la vemos, en su caso no se ve como una contradicción, porque siempre y cuando sigas pensando exactamente lo que tienes que pensar, no hay ningún problema. El problema viene cuando quieres pensar una cosa diferente. Bien, si no hay más preguntas, no queda sino agradecerte de nuevo, agradeceros la asistencia también a vosotros y la participación. Y la próxima sesión será una mesa redonda con el día 28 de marzo, con
Tomás Urzenki y Miquel Aizpuru, y de moderador estará Aitor Pescador. Gracias.